Bienvenidos a la segunda unidad de la Cátedra Español de Venezuela. Hoy comenzaremos a estudiar las distintas características fonéticas del español venezolano. Angélica González y José Mora abordaremos los procesos asimilativos, los procesos no asimilativos y la simplificación del grupo consonántico. A continuación, especificaremos cada proceso en forma detallada. Comencemos con los procesos no asimilativos. Estos procesos son los más frecuentes en el habla popular y tienden a consolidarse por su uso a pesar de ser contrarios al uso culto formal. Las figuras de dicción o metaplasmos son cambios fonéticos que alteran la estructura sonora de una palabra sin afectar el aspecto semántico de la misma, siendo más frecuentes en las capas sociales más bajas o en quienes carecen de menos registros lingüísticos. Fenómenos de incrementación. Son los aumentos fonéticos que pueden darse en diferentes partes de un morfema. Prótesis. Consiste en la adición fonética al principio de la palabra. Esta ampliación se presenta en letras en cada palabra escrita. Por ejemplo, el compadre se acaba de dir. El balón de Juan era emprestado. Como podemos ver, hay un aumento en una letra o letras al inicio de cada palabra. Emprestado en vez de prestado, dir en vez de ir. Epéntesis. Metaplasmo que consiste en la adición de un fonema o más en el interior de una palabra, creando así un neologismo. Esto es la intercalación o adición de un segmento general vocálico en una secuencia fonética. Por ejemplo, Ingalaterra por Inglaterra, corónica por crónica, cafeses por cafés. Se manifiesta la epéntesis por el aumento de fonemas en el interior de cada una de las palabras. Parágoge. Consiste en agregar un sonido adicional al final de una palabra o vocablo. Un ejemplo lo podemos visualizar en el verso 64 de Alocución a la Poesía de don Andrés Bello. Él hace una parágoge al final del término feliz y escribe felice. Otro ejemplo lo podemos visualizar en cambure por cambur, tráiganmelón por tráiganmelo. Se manifiesta la parágoge por el aumento de fonemas en cada una de las palabras. Fenómenos de reducción. Este se hace presente en las conversaciones cotidianas, ya que por comodidad se reducen los vocablos y las palabras pierden fonemas hasta llegar a términos muy breves. Aféresis. Es un cambio fonético que se produce por la pérdida de un fonema inicial o la supresión de la parte inicial de una o varias sílabas de una palabra. Ejemplos: fresco por refresco, tan por estar, ahorita por ahorita. Se aprecia la presencia de la aféresis por la supresión de las sílabas al inicio de las palabras y a pesar de que le faltan las letras a la estructura original, siguen teniendo sentido. Síncopa. Es la pérdida del fonema que ocurre en el interior de una palabra. Ejemplos: todavía no llega esta gente. Él no pudo comprar la medicina. Los niños daban vuelta alrededor. Apócope. Es un metaplasmo donde se produce la desaparición de uno o varios fonemas de algunas palabras. El género de esta palabra es femenino, pero como empieza por A, suele emplearse delante el artículo masculino el, como ocurre con las palabras el arma o el águila. En español se apocopan algunos adjetivos, adverbios, sustantivos, verbos y determinativos. Adjetivos calificativos. Ante masculino singular. Bueno, buen, buen día. Malo, mal, mal augurio. Ante un nombre en singular. Grande, gran, gran carrera. Excepto cuando anteceden los adverbios más o menos. La más grande carrera. Delante de una santidad. Santo, San Pedro, exceptuando a Santo Tomás, Santo Toribio y algunos otros más.
Adverbio: mucho, muy. Esto sucede cuando precede un adjetivo o un adverbio, pero no ante más, menos, mejor y peor. Muy bajo, muy temprano. Tanto, tan y cuanto. Cuán. Los dos pierden la sílaba final ante adjetivos o adverbios. Tan bonito, cuán cercano, pero no ante una forma verbal. Tanto es así, tanto era cierto, recientemente, recién. Cardinales: ciento, cien. Ciento se apocopa ante un sustantivo, aunque éste vaya precedido de un adjetivo. Los 100 estupendos libros. Se apocopa también cuando es multiplicador de 1000. Los 100.000 hijos de San Luis. Uno, un. Se apocopa ante nombre masculino, un artículo. También los cardinales compuestos de 1, 21 soldados. Imperativo en singular. Decir, di, hacer, haz, poner, pon, salir, sal, tener, ten, venir, ven. Sustantivos: colegio, cole, bicicleta, bici, profesor, profe. Nombres propios: Francisco, Fran, Dionisio, Dioni. Elisión: es el metaplasmo que consiste en la pérdida de una vocal o grupo de vocales al final de una palabra situada ante otra palabra que empieza por vocal. Por ejemplo, en la secuencia de el en español hay elisión de la primera E para crear la contracción del. Fenómenos de transposición: figura de dicción que consiste en el cambio de posición de los fonemas de un vocablo. Al grupo de la transposición pertenece solamente la metátesis. Metátesis: metaplasmo que consiste en el cambio de lugar de los sonidos dentro de la palabra, atraídos o repelidos unos por otros. Pueden ser dos sonidos que intercambian su lugar, y entonces se suele hablar de metátesis recíproca, parábola por palabra, animalia por alimaña, o bien puede ser solo uno el sonido que cambia de puesto en el seno de la palabra, llamándose entonces el fenómeno metátesis sencilla o simple. Integrare por entregar, crepare por quebrar. Los sonidos se metatizan, pueden estar continuos, hablando entonces de metátesis de contacto. Como en vidua por viuda, o bien pueden estar separados, originando una metátesis a distancia, como en los ejemplos aducidos en la metátesis recíproca. Veamos otros ejemplos. Vamos al aeropuerto por aeropuerto. Después del incendio quedó la humadera por humareda. Ayer vino el presbítero por presbítero. En los ejemplos se aprecia que la metátesis no se pierde ni se añaden sonidos, sino que los mismos cambian de lugar dentro de la palabra. Procesos asimilativos. Desde el punto de vista fonético, asimilar es alterar la articulación de un sonido del habla, sometiéndolo a otro inmediato o cercano, mediante la sustitución de uno o varios caracteres propios de aquel por otros de este. Trueque consonántico. Trueque significa cambiar, permutar, variar un sonido por otro. El trueque consonántico de L por R y R por L es un fenómeno que se presenta en el habla. Este se caracteriza por el cambio que se da, en este caso, la L por la R y viceversa. En el caso que se pronuncie la L por la R, se habla de lambdacismo, y cuando el fenómeno es a la inversa, es decir, que se pronuncie la R donde debe ir la L, se conoce como rotacismo. Profundicemos más estos términos. En términos lingüísticos, el lambdacismo supone la articulación del fonema sonante, oral, vibrante y simple R en posición final de la palabra o sílaba con el fonema sonante, oral, lateral, alveolar, L. Como tal,
el lambdacismo es un fenómeno que se verifica a nivel dialectal y que por lo tanto no forma parte de la norma culta. El rotacismo es un fenómeno fonético que se produce en el habla. Consiste en la pronunciación de la consonante L en posición final de la sílaba o palabra con el sonido de una R. Lo que ocurre en el rotacismo es que el fonema sonante oral, lateral, alveolar, L, en posición final de la sílaba o de la palabra, es sustituido por el fonema sonante oral vibrante R. Observemos los siguientes ejemplos. En el caso de rotacismo, culpa por culpa, delantar por delantal, salpicado por salpicado, alguno por alguno. En el lambdacismo, cambul por cambur, pensal por pensar, azúcar por azúcar, hacer por hacer y el famoso amor por amor. Trueque de R por S. Los cambios o trueques de R por S se presentan en posición final de sílaba implosiva por la S. Ejemplo, caslo en vez de Carlos, casne en vez de carne, infierno en vez de infierno. Transformación del fonema H en G. Se presenta especialmente en posición inicial de sílaba y le sigue el diptongo hue. Ejemplo, flaca, tírame un hueso, hueso en vez de hueso. Él es un huérfano, huérfano en vez de huérfano. Simplificación del grupo consonántico. Un grupo consonántico es una secuencia de dos o más consonantes. De forma estricta, solo han de considerarse grupos consonánticos las secuencias que ocurren en inicio, pla, fa, de sílaba o en final, bi, seps, pero no entre dos sílabas, ac, to. En este caso, la simplificación de un grupo consonántico es la reducción de dos consonantes en una sola. Ejemplos. No debemos dejarnos absorber por la moda. Absorber se reduce a absorber. Necesito una constancia. Constancia se reduce a constancia. En los ejemplos antes citados, observamos un cambio de naturaleza articulatoria que se produce por una reducción que consiste en la transformación de dos consonantes por una sola. Reducción de vocales. Cuando en una situación comunicativa informal se pronuncian palabras en donde concurren las vocales medias E, O y la baja A, se produce una reducción. Veamos los siguientes ejemplos. Peón se reduce a pión. Teatro se reduce a teatro. Real se reduce a real. Y hasta aquí nuestro tema de hoy. A continuación, vamos a dejar abierto el derecho de palabra para que cada uno de los integrantes de la sección pueda aclarar sus dudas y hacer los comentarios pertinentes. Nosotros gustosamente, a través de las distintas plataformas, podemos también aclarar dudas y hacer los comentarios finales. A todos, muchas gracias por su atención y los esperamos en una nueva oportunidad.